F.G. Longat. Creating the Future Now. Hello everyone, bienvenidos de regreso a su canal de YouTube y bienvenidos al video del día de hoy. Como ustedes saben, estamos trabajando con esta serie de videos relacionados a conceptos fundamentales que se aplican dentro del contexto de ingeniería de potencia. Y estos videos son especialmente dedicados a todas estas personas que no tienen un background en sistemas eléctricos de potencia, sino que por el contrario están incursionando y es la primera vez que se enfrentan a estos nuevos conceptos. En particular, ya hemos mencionado en videos anteriores que a las personas que no tienen este background, cuando trabajan con sistemas trifásicos, se le presenta un poco la dificultad de entender la terminología y sobre todo comprender las relaciones que vienen de esa terminología. Entonces, palabras como fase, línea, trifásico, simétrico, balanceado, etcétera, se transforman en algo que puede generar confusión en estas personas y al mismo tiempo cuando aplican los procedimientos matemáticos y las ecuaciones para el cálculo de las variables eléctricas, de las cantidades eléctricas, se les puede presentar algún tipo de problema. Entonces, en este sentido, esta serie de videos están dedicados para esta introducción a lo que corresponde a sistemas trifásicos. Pero de igual manera, cuando estamos trabajando con sistemas trifásicos, luce importante el uso del transformador. Históricamente hablando, el transformador es la máquina eléctrica estática que ha permitido el surgimiento de los altos niveles de voltaje para transmisión, minimizando o reduciendo lo que son las pérdidas en el sistema. Sin embargo, cuando estamos trabajando con transformadores de dos devanados, transformadores de potencia de dos devanados, en el contexto trifásico, un elemento sumamente importante es que los transformadores en sistemas trifásicos pueden ser unidades trifásicas, es decir, donde el núcleo magnético comparte los bobinados asociados a las tres fases, tanto de primario como en secundario, o se puede dar el caso que tengamos una conexión de tres transformadores monofásicos en conexión trifásica para satisfacer lo que sería un suministro de tipo trifásico. Cuando hablamos de estos tres transformadores monofásicos en conexión trifásica, entonces utilizamos el término banco. Bueno, estos aspectos ya han sido cubiertos, ya han sido suficientemente explicados en lo que corresponde a las clases de teoría. El día de hoy les traigo en particular el caso de transformador trifásico ideal y que se trata de un tipo banco. Y lo que queremos ver es cómo el conexionado trifásico, ya sea delta o sea estrella, afecta las cantidades eléctricas asociadas al transformador. Entonces, luego de esta introducción vamos a dar lectura. Este es el caso de un transformador ideal trifásico. Entonces, si leemos aquí nuestro enunciado es bastante sencillo. Se tiene el caso de un transformador trifásico reductor que está conectado a un suministro de 15.3 kilovoltios y al mismo tiempo toma una corriente de línea de 35 amperes. Entonces, primer detalle que todos tienen que tener en cuenta cuando estamos trabajando en sistemas trifásicos simétricos balanceados y nos dicen que el suministro es 15.3 kilovoltios,
todos mis estudiantes deben reconocer que eso corresponde a un voltaje línea a línea. Y por supuesto, esta corriente ya está mencionada aquí, 35 amperes, corresponden a una corriente de línea, ¿no? Nos dicen que la relación de transformación de uno de estos transformadores es 12.5 a 1. De igual manera, se conoce que las pérdidas de este transformador pueden ser despreciadas. Entonces, estamos en el contexto de un transformador ideal, ¿no? Entonces, nos piden que determinemos lo que sería el voltaje de línea secundario, es decir, el voltaje línea a línea, en magnitud representada en unidades de kilovoltio, la corriente de línea en el secundario en magnitud y cantidades físicas de ampere y la potencia aparente del transformador en magnitud en kilovolts ampere para las siguientes conexiones. En la pregunta A nos dicen que la conexión es estrella-estrella, una conexión muy típica. Y de igual manera tenemos conexión delta estrella, que es también otra conexión de tipo muy utilizada especialmente para sistemas de distribución, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer? Nuevamente, como siempre, estamos haciendo uso del MATLAB Live Script, que es una herramienta que me permite a mí utilizar líneas de comando, para efectuar cálculos dentro del lenguaje de programación MATLAB, ¿no? Pero utilizando esta herramienta, que es básicamente un documento iterativo, me permite a mí focalizarme más en la explicación en vez de batallar con lo que serían los cálculos numéricos de las variables de interés, ¿no? Entonces, comenzamos aquí la solución del problema. Como siempre, estamos limpiando la pantalla, estamos vaciando la memoria y comenzamos con los datos de entrada. Entonces, tenemos que aquí existen unos datos de entrada. Lo primero es el voltaje que se aplica en el primario y en esencia tenemos 15.300 voltios que debemos reconocer que es un voltaje de línea a línea. Tenemos el valor de la corriente primaria, la corriente de línea primaria. En este caso, la corriente es 35 amperes y utilizamos la letra A para representar la relación de transformación de esta máquina, es decir, la relación de número de vueltas entre el primario y el secundario. Y en este caso lo conocemos que es 12.5, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es, estamos trabajando con un transformador ideal. Estamos conectando 3 transformadores ideales de 2 devanados para crear un banco trifásico. Entonces, nosotros podríamos calcular la potencia trifásica aparente, utilizando los datos que ya conocemos de las variables eléctricas referidas al lado de alto voltaje, al lado primario, ¿no? Entonces, si queremos la potencia trifásica aparente, debemos recordarnos que la ecuación nos dice que en magnitud, la magnitud de la potencia aparente trifásica es raíz de 3 veces el voltaje de línea, la magnitud del voltaje de línea multiplicada por la magnitud de la corriente de línea, ¿no? Y en el transformador ideal, como ya lo hemos mencionado, como no existen pérdidas, existe una transferencia perfecta entre el primario y el secundario. Entonces, en esencia, la potencia trifásica, la magnitud de la potencia aparente trifásica en el primario va a ser numéricamente igual a la potencia aparente, la magnitud de la potencia aparente que llega al secundario de esta máquina, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es simplemente en esta línea número 5,
que estamos resaltando aquí, en esencia lo que estamos diciendo es que la potencia aparente es raíz de 3 veces el voltaje en el primario, que la conocemos en línea a línea, que es de, en esencia son 15.300 voltios, multiplicado por la corriente de línea, en este caso 35 amperes, ¿no? Entonces, cuando efectuamos esa operación, obtenemos que la potencia aparente, tanto en el primario como en el secundario, es en esencia 927.51 kVA, ¿no? Esa es la magnitud de la potencia aparente que este transformador le entra por el lado primario y por supuesto sale por el lado secundario. Todo esto porque no existen pérdidas, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, queremos conectar estos 3 transformadores en conexión estrella-estrella, ¿no? Entonces, fíjense lo que tenemos aquí. Este diagrama que les estoy presentando aquí, básicamente ustedes pueden darse cuenta que tenemos 3 transformadores individuales. Cada uno de esos transformadores es un transformador de potencia de 2 devanados. Es ideal. Y por supuesto, cada uno de ellos tiene una relación de transformación A que es 12.5, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que los 3 transformadores, si examinamos el lado de alta, fíjense, tenemos A, B, C y N. Se ve claramente que el centro de la estrella corresponde a lo que sería el punto neutro del lado de alta. Y el lado de baja, como nos mencionan en el enunciado, el lado de baja también se encuentra conectado en estrella. Entonces tenemos aquí A, B y C en letras minúsculas. Y aquí en la parte inferior tenemos la letra N que representa el neutro del lado de baja, ¿no? Esta representación me gusta muchísimo mostrársela a mis estudiantes porque es fácil de ver lo que son las cantidades de línea a línea y las cantidades de fase, ¿no? Entonces fíjense, aquí tenemos el voltaje línea a línea en el lado de alta. Aquí tenemos el voltaje de fase en el primario del transformador. De igual manera, aquí tenemos el voltaje de fase en el secundario y tenemos el voltaje de línea a línea en el secundario. Como estamos trabajando con una conexión estrella, es evidente y es fácil de ver para todos mis estudiantes que la corriente de línea es numéricamente igual a la corriente de fase en el lado de alta o el primario. Y la misma situación ocurre porque tenemos una conexión estrella en el secundario, el lado de baja. Entonces podemos ver ahí que la corriente de fase es igual a la corriente de línea, ¿no? A veces mis estudiantes no son capaces de ver esa representación. Aquí tenemos la representación utilizando solamente los devanados, ¿no? Entonces aquí pueden ver la presencia del voltaje de línea a línea, el voltaje de fase, donde se iguala la corriente de línea con la corriente de fase para la conexión estrella del lado de alta, donde se iguala la corriente de fase y la corriente de línea en el secundario o el lado de baja del transformador. Y aquí se ve la relación de voltaje de fase en el secundario y voltaje de línea a línea en el secundario, perdón. Entonces, lo primero que tenemos que saber es lo siguiente. Existe una relación entre lo que serían voltajes de línea a línea y lo que serían voltajes de fase. Y nosotros queremos transformar el voltaje de línea a línea a voltaje de fase porque la relación de transformación es definida para cada uno de estos transformadores monofásicos individuales. Y el voltaje que se le aplica aquí es el voltaje de línea neutro o voltaje de fase. Y eso es lo que se transfiere al lado de baja, un voltaje de fase, ¿no? Entonces es muy sencillo. El voltaje de fase para la conexión estrella sería el voltaje de línea a línea dividido entre raíz de 3. Y se conoce que en esencia, lo que nosotros tenemos en el lado primario, que corresponde a un voltaje de línea a línea de 15.300,
se transforman en 8.83 kilovoltios, es el voltaje en el lado de alta o el lado primario, en este caso del transformador pequeño, ¿no? Luego tenemos la relación de corriente. La corriente aquí, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Entonces eso nos permite a nosotros ver claramente aquí que la corriente de fase y la corriente de línea numéricamente son iguales, son 35 amperes, ¿no? Ahora lo que hacemos es en esencia utilizar la relación de transformación. Utilizamos la relación de transformación, en este caso del transformador ideal. Y ya sabemos que el transformador es ideal porque no existen pérdidas de potencia entre lo que sería el primario y el secundario o lo que sería internamente el transformador, ¿no? Entonces, por definición, el voltaje de fase del primario al secundario corresponde a la relación de transformación. De ahí es muy fácil que pasemos al devanado secundario de la máquina, el voltaje de fase primario. Y es muy sencillo también transferir o referir, es la palabra adecuada, referir la corriente de fase primaria a lo que sería la corriente de fase secundaria, ¿no? De igual manera, una vez que las cantidades están transferidas al secundario, entonces tenemos que representar ahora las corrientes de línea y los voltajes de línea, ¿no? Como la conexión secundaria es una estrella, entonces el voltaje de fase, la magnitud del voltaje de fase lo multiplicamos por raíz de 3 para obtener el voltaje de línea en el secundario. Y la corriente de fase es igual a la corriente de línea en el secundario porque es una estrella, ¿no? Entonces, ¿qué logramos obtener aquí? Lo que podamos ver es, lo que podemos apreciar es que el voltaje de fase en el secundario, el voltaje de línea en el secundario es en esencia unos 1.2 kilovoltios y la corriente de línea en el secundario, la corriente de línea en el secundario es 437 amperes. Como nos podemos dar cuenta, entonces este es un transformador reductor, porque en el primario tiene 15.300 voltios y en el secundario tenemos 1.220. Y la corriente se amplifica porque en el primario tenemos 35 amperes y cuando pasamos al secundario tenemos ahora 437.5 amperes. Ok, entonces hemos completado la parte A, que es el cálculo de las cantidades de línea en el secundario del transformador, del banco transformador trifásico. Y ahora vamos a proceder con lo que sería la parte B, donde modificamos la conexión del transformador. En este caso ahora estamos utilizando una conexión donde el lado de alta, en este caso el primario, corresponde a una conexión trifásica delta y la conexión del lado secundario, el lado de baja, es estrella, ¿no? Nuevamente les presento el diagrama para los transformadores. Fíjense, de este lado, en el lado izquierdo, se ve claramente que existe una representación trifásica, una conexión trifásica de tipo delta, mientras que del lado secundario, el lado de baja de este transformador, aquí se ve claramente que tenemos ABC con letra minúscula y tenemos la letra N que representa el neutro, ¿no? Entonces aquí tenemos la representación de los tres transformadores monofásicos conectados en delta del lado de alta y de estrella del lado de baja. Lo más interesante es que hemos etiquetado aquí lo que corresponde a las variables de línea y a las variables de fase, ¿no? Entonces aquí es muy sencillo de ver, que el voltaje de fase y el voltaje de línea son iguales para la conexión delta en el primario
Y en el caso de la corriente de línea y la corriente de fase, si existe un cambio, la magnitud debe ser multiplicada por raíz de 3, ¿no? Entonces lo que hacemos es el voltaje de fase en el lado de delta, que es el lado de alta, es igual al voltaje de línea a línea, 15.300, mientras que la corriente de fase en la delta es, por supuesto, despejando de aquí, tendríamos que la corriente de fase sería la corriente de línea dividida por raíz de 3. Es decir, los 35 amperes divididos entre raíz de 3. Eso nos da que la corriente aquí dentro de la delta es un poco más pequeña. Estamos hablando de alrededor de unos 20 amperes, ¿no? Lo que viene ahora es que hagamos uso de la relación de transformación para referir las cantidades, del lado primario al lado secundario, ¿no? Entonces aquí tenemos la definición de la relación de transformación. Podemos ver claramente que pasar la cantidad de fase del primario al secundario, utilizamos aquí la relación de transformación y nos da que el voltaje que aparece de fase en el secundario es en esencia 1224 voltios. Y la corriente, por supuesto, como es un transformador reductor, se dan cuenta que la corriente en este caso aumenta, llegamos a unos 252 amperes. Luego lo que hacemos es aplicar la propiedad asociada a que tenemos una conexión trifásica de tipo estrella en el secundario. Y en esa conexión estrella, por supuesto, las corrientes de línea son iguales a la corriente de fase y existe un raíz de 3 que relaciona voltajes de línea a línea con voltajes de fase, ¿no? Entonces, aplicando la transformación, tenemos que ahora el voltaje secundario en el lado de la estrella es 2.12 kilovoltios. Y la corriente que experimentamos del lado secundario es equivalente a unos 252.5 amperes. Entonces, con esto hemos dado respuesta a la pregunta B. Hemos logrado calcular lo que sería la corriente de línea y el voltaje de línea a línea en el secundario del transformador. Y se puede demostrar que con las cantidades secundarias se satisface que la potencia aparente, la magnitud de la potencia aparente en el lado secundario del transformador es 957.51, ¿no? Entonces, con este ejercicio lo que hemos querido hacer es ver cómo tres transformadores monofásicos pueden ser conectados para crear un transformador trifásico, pero la forma de la conexión trifásica, sea delta o sea estrella, por supuesto afecta las magnitudes y por supuesto también los ángulos de las cantidades de línea y las cantidades de fase, ¿no? Entonces en este ejercicio, por ejemplo, hemos demostrado que si tenemos una conexión estrella-estrella, el voltaje secundario serían 1.2 kilovoltios, mientras que si tenemos una delta estrella, el voltaje secundario es un poco mayor. Estamos hablando de alrededor de unos 2.1 kilovoltios. Situación opuesta ocurre con la corriente. Si tenemos una conexión estrella-estrella, la corriente secundaria, la magnitud de la corriente secundaria es 437.5 amperes. Mientras que si tenemos una conexión de tipo delta estrella, entonces la corriente secundaria serían 252.5 amperes, ¿no? Bueno, entonces hemos dado respuesta a estas dos preguntas, donde en esencia lo que hemos querido ver es cómo la forma de conexión trifásica, ya sea delta o estrella, afecta las cantidades de un lado a otro del transformador, ¿no? Entonces estamos llegando al final de nuestro video del día de hoy, no sin antes invitarlo a ser parte de la comunidad. Aquí ustedes pueden ver nuestra dirección de LinkedIn para que estén sumamente actualizados de lo que estamos realizando. Por supuesto, ustedes están viendo este video porque están dentro del canal de YouTube.
Y si quieren estar más actualizados de una forma más rápida, más dinámica de lo que estamos haciendo en investigación-desarrollo, los invito a que sean parte de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram. Bueno, muchísimas gracias por ver el video del día de hoy. Si la explicación es de su agrado, si el video ha favorecido su conocimiento y su aprendizaje, siéntanse abiertos a dejar un like o, en el mejor de los casos, pueden dejar un comentario o suscribirse al canal para estar atento a los próximos videos. Hemos llegado al final del video del día de hoy, trabajando con transformadores de tipo monofásico en conexión trifásica para formar un banco trifásico. Y es momento de decir el clásico y bien reconocido bye now. F.G. Longat. Creating the future now.